En 3 semanas tenemos 3 rezos, Shaharit, Minha y Arvit. Y en Shabbat y Rosh Chodesh tenemos 4, que es Y en las Musaf, fiestas. en las fiestas. Y en Kippur tenemos 5. ¿Ok? Entonces, Neila. Neila. Entonces, ¿por qué tenemos, ¿cómo se llama? ¿Por qué tenemos entonces Musaf? Es por el servicio del Betamikdash. En esos días, la Torah dice que tiene que traer un sacrificio extra. El día de Shabbat, o el día de fiesta, o el día de Rosh Chodesh, o el día de Hol HaMoed. ¿Ok? Teníamos como un sacrificio extra, por eso se llama Musaf. Musaf viene de la palabra lehosif, agregado. Musaf es como agregado, agregar. Entonces aquí agregamos un sacrificio más, que es el sacrificio de Musaf. Entonces Jajamim establecieron una tefilá. ¿Y Musa qué quiere decir? Lehosif, agregar. ¿Qué representa? ¿La palabra en hebreo o en el significado? El rezo. El rezo en día de Shabbat, día de fiesta y día de Rosh Chodesh, como es un día más sagrado que un día normal, la Torah nos ordenó de traer otro sacrificio. ¿Ok? ¿Qué dice sacrificio? Eso es de los rabinos, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué decimos sacrificio? Porque en Betamikdash existía sacrificios. Porque en el templo se llevaban sacrificios en Shabbat. Es decir, siempre nosotros tuvimos los rezos, pero los sacrificios eran lo esencial en el servicio a Dios. ¿Ok? Y después, todos los tefilot que nosotros tenemos, todos los rezos, son equivalentes a los sacrificios. Hasta que aprendemos también hasta los horarios de los sacrificios, también los horarios de los tefilot. Entonces en Shabbat tenemos Musaf. Okay, ¿por qué hice el orden así? ¿Por qué no seguimos Shaharit Musaf después de explicar Minha? Porque aquí vemos que el Musaf, que es extra, llamamos, nos enseña qué Dios quiere de nosotros por medio de ese triángulo que hablamos. ¿No? Es decir, cuando dice Dios, Israel, Oraita, Bekucha, Berihu, Hadhe, ¿no? Dijimos que el pueblo de Israel, la Torah y Dios es una sola cosa. Y todo eso, ¿dónde se refleja? En el Betamikdash. Y Musaf representa el Shabbat que se celebraba, llamamos, en el día, en el Betamikdash, en el templo. Ahorita, cuando estudiamos la Biblia, vimos que hay una diferencia entre el Betamikdash, llamamos, que hubo en el ¿cómo se llama? En el desierto, que era templo, tabernáculo, y lo que tenemos hoy en día, que es el templo, que es el Betamikdash. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos que la palabra Mishkan viene de la palabra Shekhinah, y es algo que el pueblo de Israel estaba pasivo, y Dios supuestamente está bajando a morar su presencia, es Shekhinah, Mishkan, tabernáculo. Y lo que nosotros tenemos desde la época de Shlomo HaMelech, que se llama Bet HaMikdash, Mikdash viene de la palabra Kedusha, que es santidad. El trabajo no es que la presencia de Dios baje a la tierra, sino elevar y santificar la tierra hacia los cielos. En otras palabras, Mishkan es pasivo, Bet HaMikdash es activo. Entonces, después de ya entender que Dios es el creador del mundo, y entender la importancia del Shabbat desde el punto de vista de la Torah, y entender la importancia y la función del pueblo de Israel, podemos llegar a Musaf ahorita. Aunque el orden no es así, ¿no? El orden es Shaharit, después Musaf, después Minha. Entonces dice así. Dice Tikanta Shabbat, Ratzita, ¿tienen? El 477 abajo. Tikanta Shabbat, רצית קורבנותיה, ציווית פירושיה עם סידורי נסחיה, מענגיה לעולם כבוד ינחלו, טועמיה חיים זכו,
וגם האוהבי דבריה גדולה בחרו, אז מסיני נצטוו ציוויי פעליה כראוי. Ok, es un texto bonito, que si ustedes dan cuenta es la alfabeta, pero del final al comienzo, ¿no? Taf, Shin, Resh, Kuf. Ok, es al revés. Ok, entonces lo que dice Tikanta Shabbat, Ratzita Korbenotea, Tzivita Perushea, Siduren Isachea. Entonces vamos a explicar las palabras. Entonces el principio empieza con los sacrificios, ¿no? Entonces estableciste un Shabbat y una de las reglas de Shabbat es que hay que traer un sacrificio extra, que es Musaf. Tzivita Perushea, Im Siduren Isachea. Ok, es decir, la forma como se hace el sacrificio tiene muchos mensajes a nivel de conducta, a nivel de entender a Dios. Pero aquí está tocando algo interesante. Dice, Me'anegea le'olam kavod inhalu. Recuerda, cuando empezamos a estudiar de Shabbat, dijimos que hay dos cosas en Shabbat, que está basado en un versículo. está escrito, וחיבתו מעשות ירחך מבצע חפצך מדבר דבר, אז תתענג על אדוני. Es un versículo en Isaías, ¿no? Y allá lo decimos todos, lo decimos en el Kiddush de la mañana. Im tashim Shabbat raglecha, etcétera, etcétera. Está escrito dos palabras, kavod ve oneg, ¿no? Kavod es honrar y oneg es gozar. ¿Cuál es la diferencia? Kavod significa todas las cosas que nosotros hacemos antes de Shabbat con honor a Shabbat. Por ejemplo, uno va a bañar el viernes, lichvot Shabbat, uno cocina lichvot Shabbat, uno prepara la mesa lichvot Shabbat, uno se viste lichvot Shabbat, uno hace las uñas lichvot Shabbat, uno hace esto lichvot Shabbat. Todo lo que hacemos, prende las velas lichvot Shabbat, y todo lo que hacemos para Shabbat, pero hacemos antes de Shabbat. Eso se llama lichvot Shabbat, como una preparación. Y hay algo que se llama Oneg Shabbat. Oneg Shabbat es gozar en Shabbat mismo de las cosas. Es decir, si uno come en Shabbat, cumple la mitzvah de Oneg Shabbat. ¿Ok? Todo lo que uno hace en Shabbat mismo, a nivel espiritual, a nivel material, pero con la intención de gozar del día de Shabbat, cumple la mitzvah de Oneg Shabbat, de gozar del día de Shabbat. Es decir, que hay una mitzvah de prepararme para Shabbat y hay una mitzvah de gozar del día de Shabbat. ¿Ok? Aquí dice me'annegea, me'annegea viene de la palabra oneg, uno que goza en Shabbat. Entonces, le'olam kavod inhalu. Entonces, uno que sabe gozar del día de Shabbat, entonces llegará a tener ese honor, lo que dice aquí, le'olam kavod inhalu, van a heredar el honor, la gloria. ¿Qué significa le'olam kavod inhalu? Si uno sabe entonces gozar del día de Shabbat y utilizar adecuadamente de lo que es lo material también en Shabbat y convertirlo en espiritual, siempre va a tener el honor y la gloria en el mundo. ¿Por qué? Porque no va a dejar que las tentaciones y las cosas mundanas lo controlan. ¿Ok? ¿Qué significa? Está escrito, por ejemplo, David HaMelech dice, Ki mechabedai achabed. Uvozai yekalu. Dice David HaMelech, lo que me honran, honraré. Y lo que me desprecian, ikalu, es decir, que se eliminan. Ahora tengo una pregunta, ¿acaso David HaMelech necesita que lo honran? ¿Sí? ¿Por qué lo necesita que lo honran? Porque David HaMelech dice, ¿qué significa el honor? ¿Qué yo necesito? El honor que necesito yo es que reconozcan en mis virtudes. Si alguien reconoce mis virtudes, yo puedo reconocer sus virtudes, porque es transparente conmigo. Pero si uno no quiere reconocer lo que soy, entonces yo no puedo reconocer lo que es, porque es hipócrita. Por eso dice Hachamim, Ezeu mechubad, hamechabed et haberiot. ¿No? Así dice la Mishnah. ¿Quién es el honrable? Lo que es capaz de honrar a los demás. ¿Por qué?
Si yo soy capaz de honrar a los demás, es decir, que reconozco que los demás también tienen virtudes y tienen cosas que yo puede ser que tengo, puede ser que no tengo, pero por lo menos reconozco que el otro no lo tiene. Entonces yo merezco el honor también, porque yo sé reconocer el honor de los demás. Entonces igualmente acá dice, me'anegea le'olam kavod inhalu. Si uno goza del día de Shabbat, es decir, que él entiende la importancia de Shabbat. Y si él entiende la importancia de Shabbat, por eso goza de las cosas de Shabbat. Si goza de las cosas de Shabbat, va a saber también utilizar las cosas adecuadamente en su vida. Si él sabe utilizar adecuadamente de las cosas de su vida, va a llegar a lo que se llama kavod. ¿En qué kavod estamos hablando aquí? No estamos hablando de kavod de orgullo. ¿Honor? Sí, honor. La palabra kavod es honor, pero hay dos tipos de honor. Hay kavod, Rabbi Nachman explica, hay kavod melachim y hay kavod Elohim. ¿Qué significa? Por ejemplo, Dios, nosotros decimos Baruch kavod Adonai mekomo. Si nosotros decimos muchas alabanzas a Dios. La pregunta es que Dios es tan orgulloso. Es que no es humilde, no le gusta que solamente no digamos nada. Entonces hay dos tipos de kavod. Hay un kavod melachim, hay un honor de reyes, necesita una corona y una alfombra roja. Ese honor no es el honor que estamos buscando. El honor de Dios significa que reconozcamos quién es Dios. Pues si uno reconoce lo que es Dios, puede emularlo. Me'anegea le'olam kavod inhalu. Uno que sabe gozar el día de Shabbat, entonces siempre va a heredar el honor. Y to'amea haim zahu. To'amea, uno que logra probar, llamamos, es solamente algo metafórico, probar del día de Shabbat, él va a ganar la vida. ¿Por qué? Porque uno que verdaderamente, como nosotros vemos hoy en día, gracias a Dios, que vemos que el sabor de Shabbat es diferente. Entonces uno que sabe ahorita también saborear no solamente la comida de Shabbat, sino todo el ambiente de Shabbat, ve lo que él recibe es vida. To'amea haim zahu. ¿Cómo se llama el segundo kavod? Melahim es el primero. Y Elohim. El otro es kavod de Elohim. Melahim quiere decir reyes, ¿no? Un honor de reyes o un honor de Dios. El rey necesita algo que es fuera de él, ¿no? Y la corona está fuera del rey. Y la corona, que es la parte externa, le da el honor al rey. Si él quita la corona, supuestamente no reconocemos que es rey. Kavod de Elohim es algo esencial. No necesita la corona. Él está sentado sobre un trono, ¿no? Entonces es diferente. Entonces, to'amea haim zahu. וגם האוהבי דבריה גדולה בחרו. Entonces, cuando uno ya, es decir, aquí primero gozamos, después probamos y después amamos. Y cuando uno ama las palabras de la Torah, llamamos, o de la Shabbat, perdón, entonces, Gedulá Baharu. Entonces, verdaderamente van a llegar a unos niveles bastante elevados. Az misinai nitztavu tzivuye fe'alea karaú. Ok, es la primera parte. Entonces, aquí la primera parte de Tikanta Shabbat es como uno, por medio de ese mundo, que es el Bet HaMikdash, logra de elevarse en día de Shabbat. ¿Cómo? Gozando, probando, amando sus puntos, llamamos sus asuntos. Es lo que dice aquí. Ahora, después de esto, venimos con una petición. Y decimos, es decir, es verdad que nosotros hoy en día no tenemos Bet HaMikdash. Y aquí en la tefilá lo que hacemos, pedimos a Dios que ya, por favor, llegaremos al momento de poder llegar a gozar del día de Shabbat, pero adecuadamente, ¿cómo? Con el Bet HaMikdash. Entonces, como Musaf representa el Shabbat que se refleja o se resalta en Bet HaMikdash, que es la vida real, en esa tefilá lo que hacemos, pedimos por la reconstrucción del Bet HaMikdash. ¿Cómo? Unirnos en la tierra de Israel
crear un estado, llamamos, tener un templo y allá gozar y servir a Dios por medio del Betamigdash. Vamos a ver las palabras solamente. Y הרצון מלפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, שתעלנו בשמחה לארצנו, que subimos a la tierra, ותטענו בגבולנו, y pónganos en nuestras fronteras. ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו תמידים כסדרם, מוספים כהלכתם. Y aquí mencionamos que musaf, aquí estamos mencionando, musaf יום השבת. אוקיי, נעשה ונקריב לפניך באהבה כמצוות הצונח, כמו שכתבת עלינו את תורתך, על ידי משה עבדך כאמור. אוקיי? Entonces, y aquí trae la fuente de la Torah, el versículo que nos dice que hay que hacer un sacrificio en día de Shabbat, que es un sacrificio aparte. Sabemos que todos los días tuvimos dos sacrificios. En Shabbat tenemos un sacrificio extra que se llama Musaf. En Rosh Hodesh tenemos otro sacrificio extra, se llama también Musaf. Musaf de Rosh Hodesh, aquí es Musaf de Yom Tov, Musaf de Shabbat, Musaf de Kippur, etc. Entonces, hasta aquí vimos los 4 tefilot de Shabbat, y aquí podemos resumirlas en 4 puntos, ¿no? Arvit representa, como dijimos, Shabbat desde el punto de vista del Creador, de Dios. Shahrit es desde el punto de vista de la Torah, de lo que nos entregó la Torah, que es Moshe. Musaf es lo que estamos hablando, la vida real, es decir, el Shabbat que se refleja por medio del Bet HaMikdash desde el mundo terrenal. Y Minha representa el Shabbat resaltando que es el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces tenemos los 4. Musaf es el Shabbat del templo, significa el Shabbat terrenal, es decir, que nosotros podemos utilizar ese mundo para elevarnos espiritualmente. Gozar, como dijimos, probar, todas esas cosas. ¿Y Arvit? Arvit dijimos que es desde el punto de vista del Creador, se llama como Shabbat Bereshit, es Shabbat que Dios creó el mundo, ¿ok? Y por eso hacemos el Shabbat. ¿Ok? Entonces Arvit, otra vez, Arvit es desde el punto de vista del Creador, Shahrit de la Torah, Minha del pueblo de Israel y Musaf de la vida real.